San Lorenzo de Roma. San Lorenzo de Roma nació alrededor del año 225 después de Cristo en Huesca, España, en el seno de una familia cristiana devota. A una temprana edad, fue enviado a Roma para completar su educación y formarse bajo la guía de Sixto II, un sabio y piadoso sacerdote que más tarde se convertiría en papa. Bajo la tutela de Sixto, Lorenzo creció en sabiduría y santidad, destacándose por su fervor, caridad y capacidad para servir a los demás con humildad. Cuando Sixto fue nombrado papa en el año 257 después de Cristo, reconoció en Lorenzo un espíritu excepcionalmente fuerte y lo designó como uno de los 7 diáconos de Roma. Como diácono, Lorenzo tenía la tarea de administrar los bienes de la iglesia y atender a los pobres, las viudas y los huérfanos. Este papel era crucial, ya que la iglesia primitiva, a pesar de las persecuciones, desempeñaba un papel fundamental en el cuidado de los marginados y necesitados. Lorenzo se destacó en su servicio, no solo distribuyendo limosnas, sino también consolando a los afligidos y proclamando el evangelio con gran fervor. Su caridad y amor por los pobres le valieron el respeto y la admiración de la comunidad cristiana en Roma. Sin embargo, la situación para los cristianos en el Imperio Romano era cada vez más difícil. En el año 258 después de Cristo, el emperador Valeriano promulgó un edicto que ordenaba la persecución de los cristianos, centrándose especialmente en los líderes de la iglesia. El Papa Sixto II fue arrestado mientras celebraba la Eucaristía en las catacumbas y llevado a prisión. Lorenzo, al enterarse, corrió hacia él con lágrimas en los ojos y le dijo: «Padre, ¿a dónde vas sin tu hijo? ¿Por qué vas al sacrificio sin tu diácono?». El Papa, conmovido por la fidelidad de Lorenzo, le respondió: «No te abandono, hijo mío. A ti te esperan mayores pruebas. No llores, en 3 días me seguirás». Tras la ejecución del Papa Sixto II, el prefecto de Roma se enteró de que Lorenzo era el encargado de los tesoros de la iglesia y lo llamó a su presencia. Consciente de que el diácono tenía bajo su cuidado las ofrendas de los fieles y los bienes eclesiásticos, el prefecto le ordenó que entregara las riquezas de la iglesia. Lorenzo, con astucia y sabiduría, le pidió 3 días para reunir los tesoros. Durante ese tiempo, distribuyó todo el dinero y los bienes entre los pobres y necesitados de la ciudad, sabiendo que el verdadero tesoro de la iglesia no eran las riquezas materiales, sino las almas de los fieles. Al cabo de 3 días, Lorenzo se presentó ante el prefecto, acompañado de un grupo de pobres, cojos, ciegos y enfermos. Extendiendo su brazo hacia ellos, declaró con firmeza: «Estos son los tesoros de la iglesia». El prefecto, enfurecido por lo que consideraba una burla, ordenó que Lorenzo fuera torturado hasta que revelara el lugar donde supuestamente escondía las riquezas. Pero Lorenzo, lejos de retractarse, se mantuvo firme en su fe, asegurando que no había tesoro más grande que el amor de Cristo y el servicio a los más necesitados. El prefecto, lleno de ira, decidió darle un castigo ejemplar. Ordenó que Lorenzo fuera martirizado de la manera más cruel posible, ser quemado vivo sobre una parrilla de hierro. En la víspera de su ejecución, Lorenzo fue llevado a la cárcel y, según la tradición, allí obró uno de sus últimos milagros. Un soldado que custodiaba la prisión, al ver la fe y la serenidad de Lorenzo, se conmovió profundamente y pidió ser bautizado. Lorenzo, conmovido, trazó una cruz sobre el suelo, de donde brotó un chorro de agua clara. Con esa agua, bautizó al soldado, quien más tarde moriría también como mártir. Al día siguiente, Lorenzo fue llevado al lugar de su ejecución. Los verdugos lo ataron sobre una parrilla y encendieron el fuego bajo su cuerpo. Sin embargo, lejos de mostrar miedo o desesperación, Lorenzo mantuvo una calma que sorprendió a todos los presentes. Se dice que, en medio de su sufrimiento, con una sonrisa en los labios, Lorenzo exclamó: «Denme la vuelta, este lado ya está asado». Este comentario, que podría parecer un gesto de humor en medio del tormento, era en realidad una muestra de su inquebrantable fe y su firme esperanza en la vida eterna. Los verdugos, asombrados por su valentía, no pudieron doblegar su espíritu. Finalmente, después de horas de tormento, Lorenzo entregó su espíritu a Dios, con un rostro que reflejaba paz y satisfacción. Su martirio se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la fe cristiana y del verdadero significado del servicio. San Lorenzo murió el 10 de agosto del año 258 después de Cristo, y su muerte dejó una profunda impresión en la comunidad cristiana de Roma y en todo el imperio.
A partir de ese momento, su figura fue venerada como un ejemplo de valentía, caridad y entrega total a Cristo. Después de su muerte, los cristianos recogieron su cuerpo y lo enterraron en la Vía Tiburtina, en el lugar donde más tarde se erigió la Basílica de San Lorenzo Extramuros, una de las 7 iglesias principales de Roma. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, y su culto se extendió rápidamente por toda la cristiandad. Con el tiempo, San Lorenzo fue reconocido como uno de los mártires más venerados de la Iglesia, y su fiesta se celebra con gran solemnidad el 10 de agosto. San Lorenzo no solo es recordado por su valentía, sino también por su profundo amor a los pobres y su capacidad para ver en ellos el verdadero rostro de Cristo. A través de su vida y su muerte, enseñó que el verdadero tesoro de la Iglesia no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la caridad y el amor con que se sirve a los demás. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de cristianos a vivir con la misma entrega y valentía. Su figura sigue siendo un faro de esperanza y un modelo de servicio desinteresado para todos los cristianos, especialmente para los diáconos, quienes lo veneran como su patrón. San Lorenzo nos recuerda que, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, la fe en Cristo es una fuente inagotable de fuerza y consuelo, capaz de transformar el dolor en gloria. Una de las anécdotas más conocidas y significativas de la vida de San Lorenzo de Roma ocurrió justo antes de su martirio, cuando se enfrentó con gran astucia y valentía al prefecto de Roma. Tras la muerte del Papa Sixto II y los otros diáconos, el prefecto romano centró su atención en Lorenzo, creyendo que éste guardaba las riquezas de la Iglesia. El prefecto, codicioso y ávido de oro y plata, ordenó que trajeran a Lorenzo a su presencia para interrogarlo. Al conocer que él era el responsable de los bienes eclesiásticos, le dijo: «Sé que eres el encargado de los tesoros de los cristianos. Entrégamelos, y salvarás tu vida». Lorenzo, consciente del peligro que corría, pero con una firmeza inquebrantable, respondió con calma: «Dame 3 días y reuniré todos los tesoros de la Iglesia para ti». El prefecto, creyendo que Lorenzo intentaría escapar, lo mantuvo vigilado estrechamente. Sin embargo, el diácono tenía un plan completamente diferente en mente. Durante esos 3 días, Lorenzo se dedicó a distribuir todos los bienes de la Iglesia entre los pobres y necesitados de Roma. Vendió cálices, custodias y otros objetos sagrados para comprar alimentos, ropa y medicinas para los indigentes. Convocó a los enfermos, a los inválidos y a los huérfanos que vivían en las calles y les entregó todo lo que tenía. Finalmente, el tercer día llegó, y Lorenzo se presentó ante el prefecto acompañado de una multitud de pobres, ciegos, cojos, viudas y huérfanos. Con un gesto solemne, extendió su mano hacia ellos y proclamó con firmeza: «Estos son los verdaderos tesoros de la Iglesia. Son ricos en fe y esperanza, su valor es incalculable, mucho más que el oro y la plata que codicias». El prefecto, al escuchar estas palabras, se sintió humillado y enfurecido. Había sido burlado por un simple diácono y, en lugar de los tesoros materiales que esperaba, se encontraba ante una multitud de personas a quienes despreciaba. Lleno de ira, ordenó que Lorenzo fuera torturado hasta que revelara dónde se escondían las supuestas riquezas de la Iglesia. Sin embargo, Lorenzo se mantuvo sereno y firme, rezando en silencio y mostrando una calma que desconcertaba a sus verdugos. Uno de los soldados, al ver la tranquilidad del santo, le preguntó: «¿No temes la muerte, Lorenzo? ¿Por qué no revelas lo que sabes y salvas tu vida?». Lorenzo, con una sonrisa, respondió: «La muerte no es un fin, sino el comienzo de la vida eterna. No temo perder mi vida, porque sé que en Cristo la ganaré para siempre». Ante la negativa de Lorenzo a cooperar, el prefecto decidió darle un castigo que consideraba ejemplar y que serviría como advertencia para los demás cristianos. Ordenó que Lorenzo fuera ejecutado de la manera más dolorosa posible, siendo quemado vivo sobre una parrilla de hierro. En la noche anterior a su ejecución, Lorenzo fue llevado a una celda oscura, donde fue encadenado y dejado solo. Según la tradición, esa noche ocurrió un milagro. Un carcelero, llamado Hipólito, que había sido testigo de la valentía de Lorenzo, sintió una profunda compasión por él y se acercó para hablarle. Lorenzo, en lugar de pedirle ayuda para escapar, comenzó a hablarle del amor de Cristo y del valor de la vida eterna. Las palabras de Lorenzo tocaron el corazón de Hipólito, quien, con lágrimas en los ojos, le pidió que lo instruyera en la fe cristiana. Lorenzo, a pesar de su situación,
trazó una cruz con sus dedos en el suelo polvoriento y comenzó a hablarle de la salvación y el perdón de los pecados. Hipólito, conmovido por la fuerza espiritual de Lorenzo, decidió bautizarse esa misma noche, arriesgando su propia vida al declararse cristiano. Al día siguiente, Hipólito trató de interceder por Lorenzo, pidiendo clemencia al prefecto, pero fue en vano. El prefecto, cada vez más enfurecido, ordenó que Lorenzo fuera llevado al lugar de su ejecución sin más demora. El 10 de agosto del año 258 después de Cristo, Lorenzo fue conducido al campo de verano, un lugar a las afueras de Roma donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Allí, los verdugos encendieron un gran fuego y colocaron una parrilla de hierro sobre las llamas. Lorenzo fue atado y puesto sobre la parrilla, de manera que su cuerpo desnudo se cocinara lentamente al calor del fuego. A medida que el calor aumentaba, los soldados esperaban escuchar gritos de dolor y súplicas de clemencia, pero Lorenzo, con una fuerza sobrehumana, permaneció en silencio. Después de un rato, y para sorpresa de todos, Lorenzo levantó la cabeza y, con una voz firme, les dijo a los verdugos: «Denme la vuelta, este lado ya está bien asado». Los soldados, perplejos por la calma y la valentía del santo, no supieron cómo reaccionar. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, diciendo que debía de estar loco o que algún poder divino lo sostenía. El prefecto, lleno de odio y confusión, se acercó y le gritó: «¿Cómo puedes burlarte de tu propia muerte?». Lorenzo, con una serenidad que desarmaba cualquier intento de intimidación, le respondió: «No me burlo, simplemente os muestro que no temo al fuego, porque mi alma está en las manos de Dios». El martirio de Lorenzo no solo fue una prueba de su fe, sino también un acto de desafío y de amor hacia Cristo. A pesar del dolor insoportable que debía estar sintiendo, Lorenzo se mantuvo fiel hasta el último aliento. Antes de morir, rezó por sus verdugos y por todos los cristianos de Roma, pidiendo a Dios que fortaleciera la fe de sus hermanos y que convirtiera el corazón de sus perseguidores. Finalmente, después de horas de tormento, Lorenzo entregó su espíritu a Dios, con un rostro que, según los testigos, irradiaba una luz serena y sobrenatural. Su cuerpo, chamuscado por las llamas, fue recogido por los cristianos y sepultado en un lugar secreto. Pronto, la noticia de su martirio se extendió por toda la ciudad, y muchos comenzaron a acudir a su tumba para rezar y pedir su intercesión. A lo largo de los siglos, San Lorenzo ha sido recordado como el ejemplo perfecto de la valentía cristiana y la caridad hacia los más pobres. Su vida y su muerte enseñan que el verdadero valor de un cristiano no reside en el poder o en las riquezas, sino en la capacidad de entregar todo por amor a Cristo, incluso la propia vida. San Lorenzo de Roma no fue canonizado en un proceso formal como los santos de épocas posteriores, ya que su veneración se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, su martirio fue reconocido desde el principio por la Iglesia como un testimonio de fe heroica. Fue proclamado santo por aclamación popular y es considerado uno de los diáconos y mártires más venerados de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 10 de agosto, y es el patrón de los diáconos y de los pobres. Su vida es un símbolo de caridad y de fidelidad absoluta a Cristo. Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos, y no quieres perderte el próximo, suscríbete, y que Dios te bendiga. Amén.